En esta imagen vemos un impresionante arco de piedra natural formado por la erosión del viento y del agua. ¿Por qué no se cae este arco de piedra? ¿Por qué es capaz de resistir estas cargas? Bueno, pues la explicación es la misma por la que no se caen los arcos que construimos en distintas edificaciones que hemos hecho los humanos. En esta imagen podemos ver diferentes tipos de arcos, los más famosos son el arco de medio punto, el arco apuntado, el arco de herradura. En diferentes movimientos estéticos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad se han utilizado diferentes tipos de arcos para hacer diferentes tipos de construcciones de piedra. Bueno, pues vamos a ver qué secreto tienen estas estructuras para poder estar construidos. Lo más impresionante de estas estructuras y lo que más llama la atención es que normalmente no tienen ninguna argamasa, es decir, podemos construir este arco y esta estructura sin unir las piedras, únicamente colocándolas en su posición adecuada, todo se mantiene en equilibrio. Bueno, para eso vamos a utilizar como ejemplo o como imagen este puente de piedra, que tiene un arco y que es capaz de soportar cualquier tipo de carga que pongamos encima. Fijaros en la imagen especular que podemos ver en el río de este arco de piedra. Lo que vemos arriba es exactamente igual que lo que vemos abajo. Y lo que vemos abajo, esa curva que tiene el reflejo, es una curva que es muy parecida a esta. Es básicamente la misma curva. A esta curva la llamamos la catenaria. Es un funicular de cargas, la forma que adquiere una estructura flexible como un cable o una cadena, cuando está sometido únicamente a su propio peso. ¿Y por qué es tan importante la relación entre esta cadena y el arco de piedra? Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Aquí tengo una cuerda que se comporta exactamente igual que una cadena, es decir, puede resistir tensiones de tracción, pero no de compresión, ni de flexión. Es decir, únicamente puedo tirar de ella. Es el único esfuerzo que puede soportar. Bueno, pues una cadena adopta esta forma precisamente por eso, porque únicamente es capaz de soportar esfuerzos de tracción entre los diferentes eslabones. En un arco tenemos algo parecido, lo que tenemos son una serie de piedras que no tienen argamasa, y si tienen argamasa la capacidad adhesiva que tienen es muy pequeña, de modo que esas piedras lo único que pueden hacer es comprimirse, apretarse la una a la otra. Es decir, es el problema inverso. En la parte de abajo tenemos elementos que solamente están traccionados y en la parte de arriba elementos que solamente pueden estar comprimidos. De modo que tenemos el mismo problema en la cara de arriba que en la cara de abajo. Bueno, esta forma de la catenaria, este tipo de curvas, también lo podemos ver, por ejemplo, en esta imagen de una tela de araña. La vamos a ver siempre que tenemos un elemento sometido a su propio peso, pues la forma que adopta es esto que llamamos el funicular de cargas, que es cuando tenemos un elemento tan flexible cómo se va a deformar. Y eso lo podemos dibujar en la parte de abajo. Bueno, pues dentro de un arco vamos a ver que ocurre exactamente igual. Tenemos diferentes piedras que son las que llamamos dovelas. Estas dovelas tienen una forma adecuada para poder constituir el arco, y en función de la forma que tengan las dovelas tendremos la forma del arco. La dovela central, la del parte del medio, la llamamos la clave. Y la llamamos la clave precisamente porque a la hora de construir el arco no se pueden poner todas aleatoriamente, sino que antes de colocarlas tenemos que poner un cimbrado, que es una estructura auxiliar, ya colocamos todas las dovelas, y cuando colocamos la dovela de la parte de arriba, que la llamamos la clave, ya podemos retirar el cimbrado y eso ya está en equilibrio. Si lo intentamos retirar antes, evidentemente la estructura se viene abajo. Bueno, pues todas estas dovelas, incluida la clave, la central, están comprimidas, están apretadas unas con otras. Exactamente el problema opuesto de la cadena o del cable. Entonces, lo que vamos a ver es que podemos dibujar, si vamos pintando las líneas de fuerza que actúan entre cada una de las dovelas y colocamos la resultante justo en el punto adecuado, en el que está ejerciendo el punto medio de la fuerza, lo que tenemos es una línea de empujes, que es el problema inverso del funicular de cargas, que es la deformación del cable o de la cadena. De modo que si yo puedo dibujar una catenaria, puedo dibujar su inversa, que es esta línea de empujes. Bueno, pues ¿esto por qué es así? Bueno, pues hemos visto porque es exactamente el problema inverso. Si lo podemos hacer por la parte de abajo, que todos están traccionados, en la parte de arriba lo tenemos de poder hacer porque todos están comprimidos. Entonces, para saber si un arco se va a caer o no se va a caer, lo que tenemos que hacer es, ¿somos capaces de dibujar
esta línea de empujes con esta forma curva dentro del arco? Si somos capaces de hacerlo, el arco no se caerá. Si nuestra línea de empujes en algún momento sale fuera del arco, eso quiere decir que estamos intentando ejercer presión fuera del arco y por lo tanto esas piedras van a estar traccionadas, se van a intentar separar y nuestra estructura se va a venir abajo. Entonces esto ocurre dentro de un arco de medio punto o dentro de un arco apuntado. En ambos casos ocurre exactamente igual. Si yo puedo dibujar esta línea de empujes dentro, el arco se mantendrá estable. Si hago un arco con una forma muy extraña que no pueda dibujar esta línea de empujes, entonces eso se vendrá abajo. Y lo mismo ocurre exactamente igual en este arco que se ha formado de forma natural. Yo puedo dibujar mi línea de empujes en la inversa del funicular de cargas, entonces este arco no se va a caer. ¿Dónde está el problema que tienen estas estructuras de arcos? Normalmente siempre está en el mismo sitio, que es en la parte de abajo. Fijaros que esta línea de empujes, cuando llega abajo, a la última dovela, no es perfectamente vertical, sino que tiene también una componente horizontal. La componente vertical es muy fácil de soportar, podemos poner una columna, una cimentación, un muro y si eso es de piedra pues va a soportar el peso y no hay ningún problema. Pero la componente horizontal es lo más complicado y ahí es donde se van a caracterizar principalmente los diferentes movimientos estéticos. Por ejemplo, en el románico utilizan contrafuertes para soportar esa fuerza horizontal, en el gótico se utilizan arbotantes. Se utilizan diferentes técnicas para evitar que ese arco se abra, porque si no somos capaces de compensar esa fuerza horizontal hacia afuera, el arco se va a abrir y todo se va a venir abajo. Bueno, pues vamos a ver que eso normalmente es la principal preocupación que vamos a tener en este tipo de estructuras. No por las tensiones que vayan a generar todo el peso, sino estas fuerzas horizontales que son difíciles de soportar. Y si vemos alguna estructura de este tipo, alguna antigua iglesia, alguna catedral en la que se han hecho obras de rehabilitación, vais a ver que es muy típico ver este tipo de solución, es decir, unos cables de acero que sujetan los arcos para que no se abran, porque normalmente este es el principal problema que tienen estas estructuras, la estabilidad y que haya fuerzas horizontales que hagan que toda la estructura se venga abajo.